Una cita llegó a su fin de manera silenciosa, marcada por momentos que parecían completamente normales. Pero tan solo unas horas después, cuando el cielo aún no se había iluminado por completo, una mujer fue encontrada inmóvil justo frente a su propia casa. No hubo testigos, no hubo gritos pidiendo ayuda, solo un inquietante vacío de tiempo lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió durante esa noche? Kathleen Dawn West, a quienes la rodeaban llamaban cariñosamente Kat West, nació el 15 de febrero de 1975. Fue hija única, criada por su madre, Nancy Martin, y su padre, John Martin. Kathleen creció en Florida, con una conexión muy cercana con la naturaleza y una atracción especial por las actividades al aire libre desde una edad temprana. Algo que llama la atención es que, aunque Kat era enérgica, segura de sí misma y tenía la imagen de una chica deportiva, en su interior existía un mundo muy distinto, uno profundamente ligado a las muñecas y a un deseo temprano de convertirse en madre. Un sueño que parecía surgir más del instinto que de cualquier influencia externa. Después de graduarse de la preparatoria Bloomingdale y dar el paso hacia la vida adulta, Kathleen comenzó a probar suerte en el modelaje de medio tiempo. Fue durante ese periodo cuando poco a poco quedó cautivada por la imagen de Marilyn Monroe, no solo por su belleza, sino también por su feminidad, su sentido de libertad y su presencia magnética. Con el tiempo, Kat tomó la iniciativa de moldear su propia imagen inspirándose en ese estilo. Una elección que la ayudó a destacar, dejar una fuerte impresión en los demás y proyectar la imagen de una mujer segura, consciente de sí misma y sin miedo a expresarse de una manera completamente propia. Más allá de su atractivo físico, Kat también tenía una personalidad libre, intensa y despreocupada, una energía que considero que muchos hombres habrían encontrado difícil de ignorar. Sin embargo, detrás de ese exterior luminoso, enfrentaba luchas personales profundas. Kat había tenido dificultades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, un ciclo complejo de romper que en algunos momentos afectó su estabilidad. Además, vivía con un trastorno bipolar, una condición de salud mental que con frecuencia es malinterpretada, ya que muchas personas creen que se trata simplemente de cambios emocionales constantes, cuando en realidad la mayoría de quienes la padecen atraviesan periodos prolongados de estados bajos y altos que siguen un ciclo, con etapas de vida cotidiana completamente normal entre ellos. El impacto de esta condición varía mucho de una persona a otra. Para algunas causa solo alteraciones leves, mientras que otras requieren apoyo médico y terapia continua. Lo más importante es que, al final de sus 20s, Kat buscó tratamiento de manera consciente y aprendió a manejar su condición mediante métodos adecuados, lo que le permitió mantener el equilibrio y seguir construyendo su vida de la forma en que ella la imaginaba. Después, en el año 2004, Kat conoció a un hombre que ella creyó digno de su afecto, William Jeffrey West. Jeffrey era callado, reservado, tranquilo y algo distante, un contraste casi perfecto con Kat, quien siempre era cálida, abierta y llena de energía. Nacido en 1974, era solo unos pocos años mayor que ella. A partir del año 1992, Jeffrey inició una carrera militar como oficial de policía militar, para después avanzar hacia funciones de reclutamiento y, con el tiempo, convertirse en el responsable de un centro de reclutamiento. De manera paralela a su carrera militar,
Jeffrey estudió en Columbia Southern University desde el año 2010 hasta el año 2019, donde obtuvo de forma consecutiva una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Administración de Justicia Penal y, finalmente, una maestría en Gestión de Crisis, Emergencias y Desastres. Este recorrido académico reflejaba a un hombre disciplinado, altamente estructurado y profundamente comprometido con mantener el control de su vida. Jeffrey era, sin duda, un hombre inteligente y con principios, moldeado por años de disciplina dentro del entorno militar. Tras dejar el servicio activo y completar su formación académica, hizo la transición al trabajo en el área de seguridad, desempeñándose como suboficial en el campus de una institución educativa, un puesto que exigía seriedad, responsabilidad y un fuerte control de las situaciones. Jeffrey tenía 2 hijos de una relación anterior que había terminado tiempo atrás, y concentraba su atención en la vida que estaba construyendo en el presente. Quienes lo conocían lo describían como un hombre que disfrutaba de actividades al aire libre como la caza y la pesca, que valoraba profundamente a la familia y que abordaba todo con un sentido de orden y responsabilidad. Debido al marcado contraste entre sus personalidades, amigos de ambos se sorprendieron al ver a Jeffrey y Kat juntos, y esa sorpresa aumentó aún más cuando, tras apenas 4 meses de relación, tomaron la decisión espontánea de casarse en Las Vegas. A pesar de haberse casado con rapidez, su relación en los primeros años fue vista de manera general como positiva y estable. Tan solo un año después, en 2005, Jeffrey y Kat dieron la bienvenida a su primera y única hija. La llamaron cariñosamente Lola, y durante ese periodo, esta pequeña familia parecía vivir dentro de una imagen de felicidad, donde el amor, la cercanía y una sensación de seguridad estaban claramente presentes en los momentos tranquilos de la vida cotidiana. Para entonces, Jeffrey ya se había establecido en su puesto como suboficial de seguridad en un campus escolar, un empleo con ingresos estables que le permitió asumir la responsabilidad económica de una familia de 3 personas. Sus funciones se centraban en mantener el orden y la seguridad, identificar posibles riesgos y responder a situaciones inusuales dentro de las instalaciones. Además, la administración le había confiado la autoridad para aportar equipo de apoyo durante su servicio, una señal clara de que era considerado una persona disciplinada, confiable y capaz de mantener el control de su propia conducta. Al centrar la atención en Kathleen, si uno observa su perfil de Facebook, ella se describía como esposa y madre de tiempo completo, pero en la realidad, Kathleen también mantenía un trabajo de medio tiempo fuera de casa para satisfacer su necesidad de expresión personal y libertad individual. Algunas fuentes llegaron a describirla como alguien que vivía 2 vidas en línea. Sin embargo, desde mi punto de vista, esa interpretación resulta bastante parcial, ya que Kat nunca ocultó realmente lo que hacía. Bajo el nombre de Kitty Kat West, Kathleen construyó una imagen claramente inspirada en Marilyn Monroe, enfocada en contenido que resaltaba la feminidad, el atractivo y la celebración de la belleza madura. Sus fotografías privadas se compartían a través de una plataforma por suscripción y también era activa en Twitter e Instagram, donde en su momento llegó a reunir a más de 51,000 seguidores. Además, Kathleen participaba en un grupo de Facebook llamado The Cougar Club, una comunidad integrada por mujeres maduras, seguras de sí mismas, independientes y carismáticas, lo cual reflejaba con claridad cómo Kat percibía su propio valor y su deseo de vivir de manera auténtica.
a pesar de la naturaleza sensual de esta actividad paralela, no generó conflictos ni incomodidad dentro del matrimonio de Kathleen y Jeffrey. Por el contrario, Jeffrey se mostraba abiertamente solidario y dispuesto a apoyarla, siendo con frecuencia la persona que la ayudaba a grabar contenido para sus seguidores. Para Kathleen, ese sentido de compañerismo la hacía sentirse afortunada y verdaderamente valorada. Aunque el camino del modelaje en línea no era una elección tradicional para una esposa y madre, ayudó a Kat a fortalecer su confianza, mantener una actitud positiva y conservar el espíritu alegre que siempre formó parte de su personalidad. En ese momento, la familia West parecía tener todo lo necesario para una vida estable. No una vida lujosa ni excesivamente rica, pero sí llena de afecto, satisfacción emocional y tranquilidad. Un capítulo sereno que, como ya mencioné, trágicamente no estaba destinado a durar para siempre. Tener un hijo trajo muchos cambios a la vida familiar, no solo en términos de responsabilidad, sino también en la manera en que los padres distribuyen su tiempo y su energía para sí mismos. Aunque la mayor parte de la atención suele centrarse de forma natural en el cuidado del niño, con frecuencia se pasa por alto la necesidad de que los padres mantengan su propio bienestar emocional y su conexión como pareja, especialmente cuando también deben equilibrar el trabajo y la rutina diaria. Jeffrey y Kathleen eran plenamente conscientes de esto y, aunque siempre entregaron amor a su hija, creían que dedicar tiempo el uno al otro como esposo y esposa era esencial para preservar la estabilidad y la armonía dentro de la familia. El viernes, 12 de enero del año 2018, Jeffrey y Kathleen siguieron su costumbre de pasar tiempo juntos. Dejaron a su hija en casa de sus abuelos y salieron a una cita nocturna. Cenaron en Papado, un restaurante de mariscos ubicado en el centro de Birmingham, y después hicieron una parada en Red Zone Bar and Grill, antes de regresar a casa en automóvil. En el camino, se detuvieron en R&R Wine and Liquor, situado justo al norte de Calera, Alabama, donde las cámaras de seguridad captaron a Jeffrey comprando una botella de whisky Jameson, mientras Kathleen elegía una botella de Absenta Lucid. Las imágenes mostraban a ambos conversando de manera animada, reflejando la cercanía natural de una pareja casada unida, sin señales de nada fuera de lo común, al punto de que más tarde la persona en caja comentó que parecían una pareja muy feliz. Después de volver a casa, continuaron tomando bebidas, con un consumo estimado de entre 5 y 6 copas a lo largo de la noche. Cerca de las 10 de la noche, Jeffrey publicó una fotografía en Instagram y, alrededor de ese momento, también ayudó a Kathleen a grabar algunas imágenes para su trabajo en línea. Sin embargo, poco después de esos instantes que parecían tranquilos y agradables, la noche que había comenzado de forma ligera y alegre empezó a tomar un rumbo completamente distinto. En la mañana del 13 de enero del año 2018, aproximadamente a las 5 de la mañana, justo después de la noche de cita, cuando el sol comenzaba a salir y una ligera neblina se levantaba lentamente de los campos cercanos, el estado de Alabama entraba en una mañana invernal fría pero despejada, lo que indicaba un clima favorable para el fin de semana. Sin embargo, mientras la mayoría de la zona residencial permanecía en silencio, ocurrió algo fuera de lo común. Una joven llamada Macorsha Purifoy, quien vivía a unas cuantas calles de la familia West y trabajaba en un turno muy temprano, era una de las pocas personas que se encontraban en la carretera a esa hora. Mientras conducía en dirección a la autopista Interestatal 65, tuvo que pasar frente a la zona de la casa de los West
y fue ahí donde notó algo inmóvil sobre el camino. Al acercarse para observar mejor, Macorsha se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una mujer adulta que no mostraba ningún movimiento. Un hallazgo que transformó de golpe aquella mañana tranquila en una situación de alarma. En estado de nerviosismo y sin saber exactamente cómo reaccionar, regresó rápidamente a su casa para llamar a su padre, y ambos volvieron al lugar apenas unos minutos después. La mujer seguía tendida boca abajo en la calle, sin responder. El padre se inclinó para revisar y notó que el cuerpo estaba frío, y tras una observación más cercana, concluyó que ya no presentaba señales de vida. Poco después, se comunicaron con las autoridades para reportar lo ocurrido y esperaron la llegada de los servicios policiales. Cuando los agentes llegaron al lugar, confirmaron que la persona encontrada al otro lado de la calle, justo frente a la casa de la familia West, era Kathleen West, y el hecho fue tratado de inmediato como un caso grave. Los investigadores observaron que Kathleen vestía únicamente una prenda deportiva en la parte superior del cuerpo y presentaba evidentes lesiones en la cabeza. Junto a ella se encontraban un teléfono móvil y una botella de absenta, detalles que hicieron la escena aún más impactante. La zona fue asegurada rápidamente, dejando a los vecinos cercanos conmocionados por la inusual actividad en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, durante estos primeros momentos, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: Jeffrey West. Él aún se encontraba dentro de la vivienda y aparentemente no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Más tarde, Jeffrey declaró que despertó. Notó que su esposa no estaba en la casa y comenzó a buscarla por las habitaciones, hasta que la policía llamó a la puerta. Cuando se encontró con los agentes y le informaron que Kathleen había sido hallada en la calle, su reacción fue descrita como poco común, ya que se mostró excesivamente calmado dadas las circunstancias. Había elementos de evidencia que, por un lado, atrajeron la atención de los investigadores hacia Jeffrey y, al mismo tiempo, detalles que parecían reducir el grado de su implicación directa en la muerte de Kat. Para empezar, las autoridades determinaron que la hora estimada del fallecimiento de Kathleen se situaba entre las 10 de la noche del viernes y las 5 de la mañana del sábado. Y Jeffrey reconoció que ese intervalo era razonable para que ocurriera el hecho, aunque negó de manera tajante que su esposa hubiera sido víctima de un acto intencional de daño. Jeffrey también afirmó que Kat aún se desenvolvía con normalidad alrededor de las 10 de la noche, momento en el que él tomó fotografías de ella usando un atuendo rosa que incluía un top deportivo, ropa interior y tacones altos. Aunque esas imágenes nunca fueron difundidas públicamente, los investigadores confirmaron su existencia mediante la extracción y revisión de los datos del teléfono de Kathleen. Según el relato de Jeffrey, la noche se había mantenido normal y sin tensiones hasta que terminó la sesión de fotos, momento en el que comenzó una discusión. Él aseguró que Kathleen estaba prestando demasiada atención a su teléfono y ya no participaba en la conversación, lo que le provocó irritación. En un momento de pérdida de control, Jeffrey le quitó el teléfono de la mano, abrió la puerta principal y lo arrojó al jardín delantero. Después decidió no continuar con la discusión y subió a dormir alrededor de las 10:30 de la noche. Jeffrey insistió en que no volvió a despertarse durante la noche y que creía que Kathleen salió a buscar su teléfono. Declaró que despertó aproximadamente a las 5 de la mañana del día siguiente tras escuchar vehículos policiales y perros ladrando, y que poco después oyó que llamaban a la puerta principal. Sin embargo, este detalle se convirtió rápidamente en un punto de preocupación
para los investigadores, ya que una vecina, la primera persona en encontrar a Kathleen, informó a la policía que, mientras llamaba al 911, vio a Jeffrey moviéndose dentro de la casa, una imagen que recordó con claridad porque no coincidía con la explicación que él dio más tarde. En las etapas iniciales, los agentes no lograron llegar a una conclusión clara sobre la naturaleza del incidente, y la teoría inicial sugería que podría haberse tratado de un accidente. Se consideró la posibilidad de que Kathleen hubiera consumido una gran cantidad de bebidas alcohólicas, lo que habría provocado una pérdida de control y una caída grave en el exterior. Un escenario que no resultaba del todo ajeno, ya que familiares y amigos habían señalado que Kat, en ocasiones similares, tendía a moverse con frecuencia, mostrarse muy activa y actuar con menor cautela. Sin embargo, una vez que se completó el examen forense oficial y la investigación se amplió para incluir la posible participación de terceros, comenzaron a surgir varios detalles que revelaron inconsistencias entre la teoría original y lo que realmente estaba documentado, lo que fue desplazando gradualmente el enfoque de la investigación hacia la conexión de Jeffrey con los hechos ocurridos esa noche. El examen forense reveló que, en el momento del incidente, la concentración de alcohol en la sangre de Kathleen era de 0.23%, superando ampliamente el límite legal. Además, una muestra biológica recolectada durante el examen mostró rastros de semen. Sin embargo, la cantidad era demasiado pequeña para poder compararla o determinar una fuente específica. El médico forense concluyó que la causa de la muerte de Kathleen fue un traumatismo severo en la cabeza, con indicios de impacto provocado por un objeto duro. Explicó además que, considerando que Kathleen medía aproximadamente 5 pies con 4 pulgadas, resultaba altamente improbable que una lesión de ese tipo hubiera sido consecuencia de una simple caída, y señaló que el tamaño y la forma de la herida guardaban una similitud llamativa con la longitud de la botella de licor encontrada en la escena. Cuando el sargento Melhoff llegó al lugar, notó de inmediato la posición del teléfono móvil y de la botella de absenta junto al cuerpo de Kathleen, ya que su disposición resultaba altamente inusual. La botella estaba colocada de forma ordenada y paralela al teléfono, un detalle que, según su experiencia en el campo, sería poco probable si se tratara únicamente de una caída accidental. Como resultado, la posibilidad más plausible planteada fue que esos objetos hubieran sido colocados deliberadamente por alguien. El análisis forense posterior reveló huellas dactilares de Jeffrey en la botella de absenta, específicamente de su pulgar y su dedo anular, con una orientación que indicaba que la botella había sido sostenida por el cuello y en dirección hacia abajo. Al mismo tiempo, también se encontraron rastros biológicos pertenecientes a Kathleen en la base de la botella. Los investigadores señalaron que este detalle, por sí solo, no implicaba automáticamente una intención criminal, ya que Jeffrey razonablemente pudo haber sostenido la botella de esa manera al sacarla de la bolsa de compras con anterioridad. Sin embargo, otro elemento en la escena volvió cada vez más difícil de sostener la teoría del accidente: la presencia de 2 zonas distintas con evidencia biológica fuera de la vivienda, una en el césped y otra en la carretera donde finalmente fue hallada Kathleen. Esto sugería que, si los hechos hubieran ocurrido de manera aleatoria, ella habría tenido que sufrir una lesión grave, desplazarse cruzando la calle y luego colapsar por segunda vez,
una secuencia que los agentes consideraron incompatible con la lógica habitual de un accidente no intencional. El análisis de los datos digitales correspondientes a la noche del incidente aportó una línea de tiempo especialmente contundente. La aplicación de salud del teléfono de Kathleen registró sus últimos movimientos entre las 10:45 de la noche y las 10:54 de la noche, cubriendo una distancia aproximada de 210 pies. Antes de que toda actividad se detuviera por completo, el sistema de seguridad de la casa confirmó que la puerta principal se abrió y luego se cerró exactamente a las 10:54 de la noche, coincidiendo de manera precisa con el momento en que los movimientos de Kathleen cesaron. Posteriormente, la puerta se abrió nuevamente a la 1:51 de la mañana y permaneció abierta hasta que se cerró a las 5:12 de la mañana. Los datos del teléfono de Jeffrey mostraron que su último movimiento registrado durante la noche consistió en 18 pasos entre las 11:03 y las 11:10 de la noche, aproximadamente 7 minutos después de que la puerta principal se había cerrado y de que Kathleen ya no se movía. Su siguiente actividad registrada ocurrió a la mañana siguiente, entre las 5:12 y las 5:22, con un total de 59 pasos, coincidiendo con el momento en que la puerta principal fue cerrada nuevamente. Lo que esta secuencia de datos no logró explicar de forma convincente fue la apertura de la puerta principal a la 1:51 de la mañana, ya que, si no había nadie más dentro de la casa en ese momento, la única posibilidad restante era Jeffrey. Los investigadores también señalaron que la aplicación de salud solo registraba movimiento cuando el teléfono estaba en desplazamiento, lo que significaba que Jeffrey pudo haber dejado su teléfono inmóvil mientras se movía por la casa. Desde mi valoración personal, esta secuencia destaca como la pieza de evidencia más crítica, ya que los patrones de movimiento de Jeffrey, Kathleen y la puerta principal parecen alinearse de una manera profundamente inquietante. Asimismo, se consideró la hipótesis de la participación de un observador externo o un intruso, pero la investigación no encontró indicios de ningún sospechoso creíble fuera del entorno del hogar. Por otro lado, varios vecinos proporcionaron declaraciones que parecían favorecer a Jeffrey, afirmando que no escucharon ruidos inusuales ni señales de disturbio durante la noche del viernes o en las primeras horas del sábado, lo que hacía menos probable la existencia de una confrontación pública fuera de la vivienda. Sin embargo, al contrastar esos testimonios con otros elementos, como las huellas dactilares recolectadas, los datos de movimiento de los teléfonos móviles, el sistema de seguridad del domicilio y los hallazgos forenses, los investigadores concluyeron que el conjunto total de la evidencia ejercía una presión significativa, situando gradualmente a Jeffrey en el centro de la investigación de una forma que ya no podía ser ignorada. Un arresto en una investigación por homicidio ha captado la atención a nivel nacional. Ha pasado más de un mes desde que Kathleen West fue encontrada sin vida y esta noche su esposo, Jeffrey West, se encuentra en prisión, acusado de su muerte. El 22 de febrero de 2018, después de aproximadamente 6 semanas de investigación continua y recopilación de pruebas, las autoridades tomaron la decisión de arrestar y presentar cargos formales contra Jeffrey West en relación con la muerte de su esposa. Esa mañana, Jeffrey fue abordado por agentes fuera de la vivienda antes de ser puesto bajo custodia y trasladado al centro de detención del condado de Shelby, con una fianza fijada en $500,000. La posibilidad de que recuperara su libertad antes del juicio era prácticamente inexistente.
Antes de que el juicio se llevara a cabo oficialmente, la Fiscalía le presentó a Jeffrey un acuerdo de culpabilidad, mediante el cual podría haber aceptado responsabilidad en relación con la muerte de su esposa y haber quedado en libertad de inmediato, tomando en cuenta el tiempo que ya había pasado en detención preventiva. Sin embargo, Jeffrey sostuvo con firmeza que no había causado la tragedia y rechazó de manera tajante la oferta, insistiendo en que todo había sido únicamente un accidente desafortunado. Esa decisión derivó en que permaneciera encarcelado durante un periodo prolongado mientras esperaba el juicio, y el caso finalmente no llegó a los tribunales sino hasta noviembre de 2020, casi 3 años después del fallecimiento de Kathleen. Al entrar el caso en la fase de juicio, los fiscales construyeron el argumento de que Jeffrey estuvo directamente involucrado en la muerte de su esposa mediante un golpe contundente en la cabeza con una botella de licor. Para sustentar esta teoría, presentaron una serie de elementos, entre ellos huellas dactilares recolectadas, datos del sistema de seguridad de la vivienda, información de movimiento obtenida de dispositivos móviles y las conclusiones del examen forense. Además, durante la investigación se encontró una camisa en la canasta de ropa sucia y una toalla en el dormitorio principal con rastros biológicos de Kathleen, así como la existencia de varias zonas fuera de la casa con evidencia inusual y una botella de licor colocada de una forma incompatible con un accidente. Todos estos detalles fueron presentados por la Fiscalía como vínculos clave para reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos la noche del incidente. Por su parte, la defensa se mantuvo firme en la postura de que la muerte de Kathleen fue consecuencia de una caída accidental y no presentó ninguna teoría ni sospecha que implicara la intervención de un tercero, lo que significaba que, si se aceptaba la hipótesis de un acto intencional, todas las señales apuntarían inevitablemente hacia Jeffrey. Los abogados defensores enfatizaron que no se encontraron rastros biológicos de Kathleen en la ropa ni en las manos de Jeffrey, que no se hallaron cabellos, tejido cutáneo ni materia cerebral en la botella de absenta Lucid, y que no había indicios dentro de la casa que sugirieran una pelea o altercado. A lo largo de la investigación y del juicio, Jeffrey afirmó repetidamente que nunca había lastimado a su esposa y sostuvo de manera constante que jamás sería capaz de hacerle daño bajo ninguna circunstancia. Durante el juicio, se señaló que el caso atrajo una atención mediática considerable, en parte debido al trabajo en línea sensible de Kathleen, lo que añadió presión adicional al jurado, que recibió instrucciones claras de emitir su veredicto basándose únicamente en las pruebas y sin dejarse influir por prejuicios. A lo largo del juicio de 5 días, se presentaron numerosos mensajes de texto y mensajes de voz intercambiados entre la pareja, los cuales revelaron que habían atravesado varios desacuerdos en su matrimonio, aunque la mayoría giraba en torno a asuntos cotidianos y no apuntaba directamente a un conflicto grave o explosivo. En un mensaje de texto enviado apenas 8 días antes de la muerte de Kathleen, ella escribió: «Sé que tienes miedo de decirme que ya no quieres estar conmigo, pero mentir solo me duele más». Jeffrey respondió: «Si no me quieres, solo dilo, amor. Yo sí te quiero. ¿Tú me quieres a mí? Nunca hemos hablado realmente de eso desde la Nochevieja». Más tarde, Kat le advirtió que estaba tirando por la borda 14 años de matrimonio. Sin embargo, posteriormente también le envió fotos íntimas, diciéndole: «Gracias por hacerme sentir sexy». Además, la información presentada en el tribunal sugirió que Kathleen se sentía insatisfecha con el nivel de intimidad dentro del matrimonio
ya que sus necesidades emocionales y físicas parecían superar lo que Jeffrey era capaz de ofrecer. Un desequilibrio que pudo haber generado una presión silenciosa y persistente en la relación. Kathleen también había expresado pensamientos sobre ampliar sus vínculos emocionales con otras mujeres dentro de los límites del matrimonio. Una idea que nunca llegó a concretarse por completo, pero que aún así resultó difícil de separar de la tensión marital existente. A lo largo del juicio, los padres de Jeffrey, de manera natural, permanecieron a su lado y defendieron a su hijo. Pero lo que sorprendió a muchos observadores fue que los padres de Kathleen hicieron lo mismo, llegando incluso a convertirse en algunas de las voces más firmes al describir a Jeffrey como un esposo dedicado y un padre que demostraba un profundo cuidado por su hija. Desde el exterior, Jeffrey era percibido ampliamente como una persona tranquila, con gran control emocional y prácticamente sin señales que sugirieran un comportamiento agresivo. Era educado, formado durante años en un entorno altamente disciplinado y acostumbrado a mantenerse sereno bajo presión. Cualidades que, por un lado, lo hacían parecer confiable ante muchos, pero que, por otro, dejaban abierta la inquietante pregunta de si esa compostura era simplemente parte de su naturaleza o una fachada cuidadosamente sostenida que ocultaba un mundo interior mucho más complejo. Sin embargo, el jurado decidió finalmente centrarse en la cadena de pruebas presentada en el tribunal, más que en la imagen de Jeffrey que se había construido a lo largo del juicio, y el resultado no le fue favorable. Tras aproximadamente 5 horas de deliberación, llegaron a una decisión unánime. William Jeffrey West estuvo directamente involucrado en la tragedia que condujo a la muerte de su esposa y fue declarado culpable de homicidio involuntario. Según la valoración del jurado, la noche del incidente, después de que Jeffrey arrojara el teléfono de Kathleen por la puerta principal, ella salió corriendo para recuperarlo y, posteriormente, Jeffrey la siguió con la botella de absenta en la mano, lo que derivó en un impacto severo en la cabeza que hizo que la situación se saliera de control. En un estado de pánico, se consideró que él reorganizó la escena colocando la botella junto al teléfono antes de regresar a la casa y comportarse como si nada fuera de lo común. Cuando se anunció el veredicto, Jeffrey mostró casi ninguna emoción visible, una reacción que fue descrita como de total conmoción ante el resultado al que tuvo que enfrentarse. Tras evaluar todos los argumentos y factores relevantes, el juez del condado de Shelby, William Bostick, dictó una sentencia que consideró equilibrada y adecuada a la naturaleza del caso, aunque no la más severa permitida por las directrices de condena. En su decisión, el juez tomó en cuenta que Jeffrey no tenía antecedentes penales, y también escuchó las súplicas de su hija, de su madre y de su suegra, junto con otras circunstancias atenuantes presentadas en el tribunal. Como resultado, Jeffrey West fue condenado a 16 años de prisión, con casi 3 años ya cumplidos en detención preventiva acreditados a esa pena. De acuerdo con los cálculos actuales, si no hay cambios en su situación legal, se espera que sea liberado en febrero de 2034. Aunque la defensa presentó una apelación, dicha solicitud fue finalmente rechazada. The Alabama Supreme Court rejected the appeal of a Shelby County man accused of killing his wife. Today, the court refused to overturn an appeals court decision rejecting a challenge by William Jeffrey West. He was sentenced to 16 years in prison last year in the death of his wife, Kat West, an online adult model. She was found dead on the street near their home in Calera in January of 2018. Según informes de medios locales, el servicio conmemorativo y el entierro de Kathleen West se llevaron a cabo de manera privada por decisión de su familia,
con la asistencia únicamente de familiares, amigos cercanos y personas que compartieron momentos significativos de su vida. La ceremonia fue solemne y discreta, sin espectáculo ni exposición pública, reflejando el deseo de la familia de ofrecerle a Kathleen una despedida tranquila y respetuosa. Quienes estuvieron presentes se reunieron para compartir recuerdos de una mujer llena de energía, profundamente dedicada a su hija, agradecida con su familia y comprometida con vivir de forma auténtica, fiel a sí misma. En las palabras pronunciadas durante el homenaje, Kathleen fue recordada no por las controversias que rodearon el caso, sino por su papel como madre dedicada, hija y amiga que aportaba calidez a quienes la rodeaban. La familia también expresó su deseo de que el público recordara a Kathleen como una persona completa, y no únicamente a través del lente de la tragedia, y que su fallecimiento fuera honrado con compasión, comprensión y respeto. Al llegar al cierre de esta historia, lo que permanece no son solo los debates sobre lo correcto o lo incorrecto, ni los fríos detalles legales, sino una lección profunda sobre cómo los conflictos no expresados y no resueltos, cuando se dejan sin diálogo ni salida, pueden derivar en consecuencias que nadie pretende. También es un recordatorio de que detrás de cada caso presentado en un documental sobre crímenes reales, familias reales y pérdidas que jamás pueden revertirse. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Si tienes algún pensamiento o emoción, te invito a dejar un comentario como una forma de recordar a la víctima. No olvides compartir el video para que esta historia llegue a más personas, darle like y suscribirte al canal para seguir acompañándome en futuros episodios de documental sobre crímenes reales. Hasta pronto, y nos veremos nuevamente en las historias que están por venir.